Álvaro, muy buenos días, muy buen viernes. Sabemos que tú siempre pronosticas heladas, ya viernes de heladas. Muy buenos días, ¿cómo estás, Álvaro? Bueno. Muy bien, Romina. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días a usted que nos ve y que nos escucha en México, y no solamente en México, sino en Estados Unidos, en otros países del planeta. Sí, muy bien, Romina. Por supuesto, el presidente cierra la semana laboral duro, muy contundente, sobre un asunto que efectivamente es un asunto de interés público, el financiamiento que reciben organizaciones de carácter civil, de organismos, de agencias de Estados Unidos, de manera particular la Agencia de Cooperación Internacional, la USAID, que es un organismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que por supuesto financia proyectos de organizaciones civiles, como hay otras fundaciones que lo hacen, tanto del gobierno de Estados Unidos como de fundaciones de carácter privado. Pero no hay antecedente, Romina, esto es muy importante, no hay antecedente inmediato en el sentido de que un gobierno, el gobierno de México, haya enviado al gobierno de Estados Unidos una nota diplomática como la que ayer anunció el presidente López Obrador a Estados Unidos y que hoy hizo pública, sobre financiamiento del gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en México a una organización de carácter político. Porque ese es el carácter político, ese es el carácter que tiene esta organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que fue fundada en 2016 por Claudio X González Guajardo, hoy un actor prominente desde el punto de vista político, como el articulador, como el que concibió, el que hizo posible una coalición histórica en México, que es la unión del PRI, del PAN y del PRD. El dato es de enorme relevancia, no solo por la nota diplomática enviada por el presidente López Obrador, sino porque también le está atribuyendo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad una característica que va más allá del ejercicio político. Golpismo, dice el presidente López Obrador, que es lo que está haciendo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de la que su fundador, Claudio X González, dejó la presidencia en julio del año pasado, la dejó en manos de María Amparo Casar Pérez, quien fue, esto también es importante no perderlo de vista, coordinadora de asesores de Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox. Entonces, lo que hoy el presidente López Obrador informó sobre el financiamiento de 50 millones de pesos, 50 millones de pesos de la Fundación para la Agencia de la Cooperación Internacional del Gobierno de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción, es un dato también relevante. Es información del propio gobierno de México, es información del sistema de administración tributaria. Hoy exhibió el presidente documentos justamente de esta aportación multimillonaria del gobierno de Estados Unidos a la organización de Claudio X González. Sí, fue a raíz de que también ayer abordó el tema a pregunta expresa de la compañera Nancy Flores, quien preguntó al presidente sobre lo publicado por la revista Contralínea, en el sentido de que información interna de Mexicanos contra la Corrupción registraba justamente estos donativos del gobierno de Estados Unidos. Desde el año pasado, desde noviembre específicamente, en la revista Proceso se publicó, bajo mi firma, un reportaje sobre no solo los magnates que financian precisamente a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sino que también informé en esa ocasión
cómo la propia organización fundada por Claudio X González, presidida por él y ahora presidida por María Amparo Casar, recibe fondos de diversos organismos internacionales como la Fundación Ford o la Fundación MacArthur, así como organismos de Estados Unidos, no solamente la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Estados Unidos, la USAID, sino también de la NED. La NED es otra agencia del Departamento de Estado de Estados Unidos que financia a organismos, solo que la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no hacía público en aquel momento, ni lo hace hoy, cuál es la información, cuáles son los montos de estas aportaciones de organismos del gobierno de Estados Unidos. Esto lo publiqué en la revista Proceso en noviembre, específicamente el 9 de noviembre del año pasado, Romina, y usted que nos ve y que nos escucha, cuando el reportaje se llamó Los Padrinos de Claudio X González, y esta organización que se ufana desde su nacimiento en 2016 como muy transparente, pues no solamente no informaba de manera transparente, de hecho, no informa de manera transparente sobre su financiamiento. Por una parte, efectivamente, magnates, todos en realidad miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que ya se llama Consejo Mexicano de Negocios, que son los que principalmente transfieren millones y millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción desde 2016, sino también estas agencias de Estados Unidos, que hoy el presidente da a conocer que una de ellas, la USAID, transfirió solamente en 2018, dice él, 50 millones de pesos. Y el asunto no es solamente que, como dice la nota diplomática del presidente enviada al gobierno de Estados Unidos, a unos minutos, por cierto, de que converse con la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, bueno, el asunto no es solamente que financie a una organización no gubernamental, sin fines de lucro, altruista, como se ha presentado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sino que financie un mecanismo de carácter político, como ha acreditado ser Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y aquí, Romina, y usted que nos ve y que nos escucha, es importante no perder de vista inclusive los tiempos en los que Claudio X González presidía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí es verdad que en julio del año pasado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad informó a través de un comunicado que Claudio X González dejaba la presidencia y en su lugar quedaba María Amparo Casar Pérez. Y eso es correcto. Ese anuncio se da justo cuando Claudio X González lleva ya meses, literalmente meses, armando en su casa de las Lomas de Chapultepec la coalición de PRI, PAN, PRD, que ya se registró legalmente ante el Instituto Federal Electoral, que ya postularon candidatos a diputados federales, a gobiernos estatales, a diputaciones locales, a presidencias municipales. Es decir, Claudio X González estaba utilizando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el dinero que recibía del gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en México para presuntamente articular este mecanismo político que se materializó formalmente en diciembre del año pasado de la coalición Va por México. Claudio X González, antes de julio del año pasado, antes de renunciar formalmente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, estaba haciendo activismo político y partidario
en su casa para armar esta coalición electoral, y de ahí que el presidente lo identifique como una actividad de carácter política opositora a su gobierno, pero con recursos del gobierno de Estados Unidos. Y lo que pide el presidente López Obrador al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Joseph Biden y de Kamala Harris, con quienes en unos minutos estará hablando por teléfono, es que aclaren si efectivamente, que confirme si la embajada de Estados Unidos en México financia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y con cuánto. Esta nota diplomática que la hizo pública el presidente López Obrador, que es algo también no usado, es algo desusado en el ámbito de la diplomacia, por supuesto emplaza al gobierno de Estados Unidos a precisar con cuánto y desde cuánto financia el gobierno de Estados Unidos a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En la nota diplomática, sí, como lo dijo el presidente, que tiene un tono muy diplomático, se establece que el gobierno de México respeta el trabajo de la asociación, de la sociedad civil, de los empresarios y de la academia, pero pide que el gobierno de Estados Unidos, habrá que ver qué contesta, confirme si efectivamente, tal como exhibió en la documentación oficial del gobierno de México, Mexicanos contra la Corrupción recibe estos recursos. Así es que es un dato muy relevante, porque de la misma manera que el gobierno de Estados Unidos financia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hace política partidaria en los hechos, hay que recordar que quienes también han transferido millones y millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, pues son magnates del calibre, no solamente del padre de Claudio X González Guajardo, me refiero a Claudio X González Laporte, quien aportó, por ejemplo, 5 millones de pesos para el inicio de la Fundación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esto lo publiqué en noviembre del año pasado. Usted quiere saber más sobre los personajes que financian a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, puede acceder justamente a ese reportaje y va a encontrar que quiénes son justamente estos personajes. La mayoría de ellos han presidido el Consejo Mexicano de Negocios, que es conocido como la cúpula de cúpulas del sector privado. El Consejo Mexicano de Negocios fue durante muchos años una organización muy peculiar, muy discreta, no clandestina, pero discreta, y en este organismo pues estaban los principales magnates del país, lo siguen estando, como no solamente como Claudio X González Laporte, el padre del expresidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sino como personajes, por ejemplo, como Valentín Díez Morodo. Él también fue presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y Antonio del Valle Ruiz, que es banquero, fue presidente de la Asociación de Banqueros de México cuando en 1998 se legaliza el FOBAPROA. Él mismo, Antonio del Valle Ruiz, fue rescatado por el FOBAPROA, un esquema de rescate a banqueros, a políticos, a empresarios, que hoy seguimos pagando todos los mexicanos. También es financiero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad Alejandro Ramírez Magaña, quien presidió el Consejo Mexicano de Negocios en la elección del 2018, y en ese momento él, junto con Claudio X González,
todavía le pidieron a Enrique Peña Nieto que declinara el candidato del PRI, José Antonio Meade, a favor de Ricardo Anaya. A Ricardo Anaya lo apoyaban de manera abierta Alejandro Ramírez Magaña, Valentín Díez Morodo, Claudio X González Guajardo. En fin, estos personajes que estoy mencionando son de los que han financiado a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Quién es más? Eduardo Tricio, que es el accionista mayoritario del Grupo Lala y de la aerolínea Aeroméxico. ¿Quién más? Carlos Álvarez Bermejillo, dueño del Grupo PISA, una de las grandes distribuidoras de medicamentos que este sexenio, con López Obrador, pues ya no se le acabó ese negocio. ¿Quién más? Bueno, una larga lista de magnates que en México han hecho grandes negocios al amparo del poder, y por eso justamente el presidente López Obrador llega en algún momento a definirlos hoy en una intervención bastante virulenta como una banda de saqueadores de cuello blanco. Y también en este reportaje que yo publico desde el año pasado, pues sí, estaban identificadas las fundaciones Ford y MacArthur y las agencias NED y USAID del gobierno de Estados Unidos como las que financian también a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, solo que esa información, la información de quienes lo financian, la mantiene bajo reserva, bajo candado, contraviniendo los principios de transparencia y rendición de cuentas que esta organización exige al poder público. Y que tiene razón, hay que exigir al poder público, pero también al poder económico, en este caso, el poder económico que encabeza Claudio X González, no solo a través de esta organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sino el financiamiento inclusive de otras iniciativas, incluyendo la que muy coincidentemente ocurrió en julio del año pasado, justo cuando Claudio X González se separó de la presidencia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Me refiero al desplegado que firmaron un grupo de personajes encabezados por Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, y que llamaron, como no había ocurrido antes en la historia, a los partidos de oposición a constituirse como un bloque para enfrentar electoral y políticamente a la coalición del presidente López Obrador en las elecciones de 2021. Tan fue eficaz esa recomendación de este grupo de personajes vinculados a Enrique Krause y a Héctor Aguilar Camín, que ya estaba en curso en ese momento la construcción de la coalición electoral que hoy está formalmente registrada ante el INE y que, por supuesto, está buscándole arrebatar la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. Hice esta amplia exposición, Romina, porque tiene que ver con lo que hoy informó el presidente López Obrador y que ya habíamos informado en otro momento, sí, en proceso, y sin embargo, justamente de esta característica de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que no es una asociación civil que busque efectivamente, como su nombre lo indica, acabar con la corrupción y la impunidad, sino que hace trabajo político, tanto, Romina, y con esto concluyo, que tiene Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad un brazo jurídico. Este brazo jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se llama Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, DILE, por sus siglas, que es el despacho que presentó más de 150 solicitudes de amparo en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Este despacho
despacho de investigación y litigio estratégico que se presenta como brazo jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fue el principal promotor, el principal responsable del sabotaje jurídico, como le llamó López Obrador, del aeropuerto de Santa Lucía. Así es que es otro elemento que no hay que perder de vista porque, por supuesto, se trata de, muy probablemente, un despacho que con el financiamiento que recibe del gobierno de Estados Unidos está justamente haciendo política, y no solamente política o activismo, sino política partidaria, política electoral, como hoy lo señala López Obrador, pero no porque él lo señale, sino porque los hechos ahí están. Claro. Sí. Justamente una de las cosas que me llamaba la atención de este texto que publicaste en Proceso, cuando platicas de cómo nace este grupo, que nace con cómo nace financieramente Mexicanos contra la Corrupción, con González Guajardo, la parte también en la que mencionar que su sucesora fue María Amparo Cásar Pérez, que ella precisamente fue coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, del entonces secretario de Gobernación de Vicente Fox, que es Santiago Krill, tutor político, que fue tutor político ahí de Ricardo Anaya, de Marco Cortés, y precisamente Santiago Krill fue el que te comentó recientemente, o por ahí tenemos ahí un texto en el que está este frente que se arma ahí de Va por México, ya lo comentabas tú, que hicieron varias reuniones justamente en la casa de Claudio, y cómo ¿cuáles son las bases por las que el presidente justamente dice que no es una organización civil en sí, sino que es un grupo político? Y basta ver con estos nombres que tú das en los reportajes de quienes están detrás de los personajes que vinculados a esta organización. Sí, por eso decía yo al final, Romina, que en efecto no es que lo diga el presidente, no es que asocie el presidente a Claudio X González con el activismo partidario y que presume que puede estar financiado con el dinero del gobierno de Estados Unidos a través de la Embajada de México entregado a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Son los hechos, y no solamente porque lo diga, como lo dijo efectivamente en una entrevista para el diario digital, sin embargo, Santiago Krill, sino porque el propio Claudio X González y el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se han encargado de decir que efectivamente ellos acompañaron esta coalición. Hay que recordar que antes de la coalición Va por México, se creó una organización de organizaciones que se llama Sí por México. Sí por México fue creada también por Claudio X González Guajardo y por Gustavo de Hoyos, y agrupa a muchas organizaciones, muchas de ellas también membretes solamente, pero esta base de este amasijo de organizaciones fue la que se articuló a través de Sí por México y emplazó a los partidos políticos a que se unieran, como finalmente ocurrió y se formalizó en diciembre con la creación de Va por México. Ahora sí, la coalición electoral formada por los partidos PRI, PAN y PRD. Eso está perfecto, es público, está acreditado, y en efecto, yo tuve información que las reuniones de Claudio X González y Gustavo de Hoyos, que son los principales articuladores, se celebraban en la casa de Claudio X González en las Lomas de Chapultepec. Se lo pregunté a Santiago Krill y dice, pues sí, ahí nosotros empezamos a armar la coalición con pues muchas reuniones desde junio, dice, pero después se sumaron ya con una agenda
ciudadana que nos propusieron Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Eso es público. Y habrá momentos, habrá oportunidad de acreditar ya a más detalle cómo es que se hicieron las primeras reuniones de Claudio X González y Gustavo de Hoyos con los dirigentes de los partidos, dónde se reunieron en medio de la pandemia, qué cuidados tomaron inclusive para cuidarse de no enfermar de COVID, y cómo al final lograron lo que finalmente hoy está en marcha, que es una coalición electoral cuando falta un mes para las elecciones del próximo año. En fin, son efectivamente, también aquí, sin embargo, hemos acreditado justamente eso y vamos a seguirlo acreditando porque es un asunto de interés público, no porque lo haya informado el presidente López Obrador ayer y hoy respecto de las aportaciones de dinero público del gobierno de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque esa también es la responsabilidad de los periodistas y de los medios, someter a escrutinio no solamente al poder público, sino también al poder económico, al poder político, al poder financiero, al poder mediático, y eso es lo que tratamos de hacer sin embargo, justamente con estos trabajos, con el trabajo que buscamos hacer como periodistas aquí, Romina. Claro. Álvaro, sabemos que por medio de algunas organizaciones como la USAID o organizaciones como Freedom House se estuvieron aportando recursos a esta organización que por los hechos, y tú como ya lo has documentado desde hace mucho, sí tiene intereses políticos, pero también se han dado aportaciones a otras organizaciones independientes. El punto es de que ¿qué impacto crees que tenga a grandes rasgos esta nota diplomática, a grandes rasgos, y también qué impacto crees que tenga también en este ambiente que estamos viviendo en México ya en el tema o en un ambiente de campañas? Pues es que todo es político y todo es electoral. Justamente estamos hablando del corazón de la coalición de partidos. Y no solamente es una coalición de partidos, hay una coalición empresarial o una coalición mediática que está evidentemente buscando combatir al gobierno de López Obrador. Y qué bueno que eso se esté discutiendo, y qué bueno que no solamente se discuta, sino que quienes tenemos la responsabilidad de investigar y de difundir asuntos de interés público, como es el caso, lo hagamos. Hay hombres que están públicos, que están haciendo política de manera abierta, y yo creo que no debería ser ya vergonzante que, por ejemplo, directores de medios de comunicación tengan una posición muy clara, como lo han hecho ante el gobierno de López Obrador o como lo han hecho otros ante otros gobiernos. Por ejemplo, pues no es muy claro que hay dos directores de dos medios de comunicación que pues llamaron a constituir un bloque electoral. Me refiero a los directores de Letras Libres y de Nexos, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, respectivamente, que firmaron ese desplegado de julio, justo cuando Claudio X González dejaba la presidencia de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, para continuar armando la coalición que los agrupa a todos. Entonces, eso es muy importante, que de una vez se muestren haciendo política partidaria. No está mal que Claudio X González, que Gustavo de Hoyos, como dirigentes también empresariales, hagan política como la están haciendo y que puedan eventualmente acompañar a los candidatos de la coalición Va por México que ellos crearon en sus mítines de campaña. En una de esas pudieron haberse aparecido en el mítin que hicieron los diputados del PAN en el lugar de la tragedia de la línea 12, o que acompañen
a los dirigentes de los partidos también en los mítines que encabezan en los estados para pedir el voto de los ciudadanos, pero que también puede sumarse a ellos Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause o los que firman los desplegados, porque están haciendo política. Han estado haciendo política durante muchos años, como asumir una posición, por ejemplo, en la elección del 2006, en que la elección de ese año fue limpia, completamente limpia, que no hubo ningún tipo de fraude, porque eso lo hicieron en el desplegado que publicaron el 5 de agosto de 2006. Y también lo mismo dijeron de la elección del 2012, cuando a punta de dinero ganó Enrique Peña Nieto. Y como lo hicieron, por ejemplo, en otros momentos, firmando desplegados de carácter político. Yo creo que eso es positivo. Sí, estamos en una campaña electoral y quienes hacen política y política partidaria, como lo están haciendo Enrique Krause y Aguilar Camín, pues es bueno que lo hagan de una manera abierta. Se oponen al gobierno de López Obrador, qué bueno. A la bronca aquí, ese es un poco el asunto de la nota diplomática del gobierno de México al de Estados Unidos, es, ¿de verdad, con dinero del gobierno de Estados Unidos, se está financiando una coalición de carácter electoral? Por eso la nota diplomática le pide al gobierno de Estados Unidos y a la embajada, pues que confirme si financia y con cuánto a Mexicanos Unidos contra la Corrupción de Claudio X González. Yo estuve tomando nota hace rato y él dice, el presidente, que eso es también muy importante, no solamente del golpismo y él dice, es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía. Eso es muy importante puntualizarlo. Y le preguntan, ¿por qué? Bueno, porque no se puede. Es traición a la patria. Que este es otro elemento que creo hay que deliberar si en efecto se trata de traición a la patria, el recibir dinero de un gobierno extranjero, como el de Estados Unidos, para actividades de carácter político y electoral, en este caso para una coalición, o no, eso hay que discutirlo. Dice el presidente López Obrador, es traición a la patria, es para promover el golpismo. Y enseguida precisa, no tiene que ver nada más el golpismo con el uso de las armas. El golpismo puede consumarlo el ejército, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros, como por ejemplo los medios de comunicación. Y el presidente López Obrador, andado a la historia, y a mí me gusta también recordar asuntos del pasado, dice, como sucedió con el golpe a Francisco I. Madero. Intervino el embajador de Estados Unidos, Wilson, y la prensa. Fueron creando las condiciones, pues sí, para el golpe contra Francisco I. Madero, que dio lugar a la decena trágica. Y le pregunta específicamente un colega, ¿cuál es la intención de Estados Unidos? Y responde López Obrador, le estoy preguntando. Y es cuando comienza a dar lectura a la nota diplomática que envió al gobierno de Estados Unidos, que anunció ayer y que hoy da lectura. Y dice que esta embajada confirme si ha apoyado a esta organización y considere suspender su apoyo en virtud de que su apoyo político va en contra de la buena relación entre los dos países. También le pregunta otro colega, la nota diplomática tensa la plática que tendrá con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y responde López Obrador, no, es otro tema. Entonces, pues sí, sin duda va a generar un ambiente, obviamente, menos
cordial, si es que se le puede llamar así, entre los dos países, que tampoco ha sido sencillo, pero pues qué bueno que esto se haga público, qué bueno que esto sea parte de la deliberación pública, más en una coyuntura electoral como la que estamos en México. Y pues esta es parte de la información, Romina, porque también el presidente dice una cosa que también es muy importante y habrá que ver. Dice, le pide en esta carta diplomática que le está enviando el gobierno de México al de Estados Unidos, le pide aclarar a quién le entrega el dinero. Dice, con transparencia deben decir a quién han entregado ese dinero. Hay que ver si no ha ido a parar a articulistas, columnistas, a los grupos de intelectuales orgánicos, a despachos que elaboran los amparos masivos en contra del gobierno, como en el caso del aeropuerto, que fueron más de 100 amparos. En este grupo está como asesor un ministro. Se refiere al ministro en retiro, Cosío, pero justamente por eso yo recordé que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tienen un brazo jurídico. Ese brazo jurídico, así le llaman ellos, se llama Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, que encabeza un abogado que se llama Gerardo Carrasco y que inclusive él mismo en su ficha curricular dice que desde 2017 a la fecha él es el director de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y cuyo actividad sus actividades principales son el diseño y coordinación de estrategia, tanto internamente como con firmas legales que colaboran de manera externa con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en litigios administrativos, penales y juicios de amparo, así como todo tipo de procedimientos administrativos. Es decir, pues son los que han elaborado los amparos justamente contra el aeropuerto de Santa Lucía. Sí es de pronto complejo, Romina, sí es de pronto un cúmulo de nombres, de membretes, de organizaciones, pero pues es importante que esto también lo conozca la sociedad mexicana y es un trabajo que tenemos que hacer los medios de comunicación y los periodistas, como aquí en Café y Noticias esta mañana. Sí. Por ahí hay una pregunta del chat, Álvaro, que incluso se contestó de cierta manera en la mañanera, que pregunta Jorge García si se puede saber si la ley mexicana prohíbe a organizaciones políticas, y pongo hincapié en política porque así lo pregunta él, de recibir financiamiento de los gobiernos de otros países. El presidente ya mencionaba que pues está en la Constitución, es lo que dijo el presidente, que está en la Constitución, y es cuando habla de intervencionismo. Lo que te quería preguntar también, Álvaro, es qué consecuencia, o sea, de acreditarse, sabemos que están los hechos, ahí están la documentación, pero de acreditarse esto que se dice hoy, ¿qué consecuencias tendría? Más allá, porque obviamente la nota diplomática también va en el sentido de que se le recorte el financiamiento, pero más allá de que se recorte, además de quitarles estos recursos, ¿qué otras consecuencias se podría tener para estos personajes del lado mexicano? Porque pues sabemos que Estados Unidos no permitiría que otros países estuvieran financiando sus opositores, o no sé, tú qué pienses al respecto. Bueno. Pero, ¿qué consecuencias ves más allá del retiro de recursos si se acredita, de acreditarse que que es una institución política para golpear al actual gobierno? Mira, sí, en efecto, todos los países son lógicamente celosos de su soberanía, o hay gobiernos que no les importa, pero los países, las naciones soberanas,
por supuesto que defiende su independencia y su soberanía. Y hoy el presidente habla de traición a la patria, de intervencionismo, de golpismo. La Constitución en México, en su artículo 123, inclusive prevé justamente esta traición a la patria y inclusive establece la sanción, que se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en las formas siguientes. Esto es importante señalarlo, Romina, porque efectivamente ha habido cambios en inclusive las sanciones que tienen que ver con traición a la patria. Antes se preveía la pena de muerte. Esto ya no existe más, pero fíjate, el artículo 123 del Código Penal Federal prevé las sanciones de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en algunas de las formas siguientes. Esto es muy importante. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someter a persona, grupo o gobiernos, con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Fracción segunda. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. Cuando las naciones sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de 1 a 9 años y multa hasta de 10,000 pesos. Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Estamos hablando de traición a la patria, La fracción tercera de este artículo 123 del Código Penal dice: forme parte de grupos armados dirigidos, asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra. Fracción cuarta. Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional o haga que se confundan siempre que ello origine conflicto a la República o ésta se halle en estado de guerra. Y es una larga lista, Romina, que tiene que ver con traición a la patria. Hay que ver si alguna de estas condiciones se actualiza. Por ejemplo, que tenga en tiempos de paz o de guerra relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero, o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. Proporcione dolosamente y sin autorización en tiempos de paz o de guerra a persona, grupo o gobierno extranjero documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares. Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje sabiendo que lo realiza. Bueno, es larga la lista de quienes, pues, de las sanciones que merecen quienes cometan el delito de traición a la patria. Yo creo que no estamos todavía en esa hipótesis en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo pienso que el presidente la introdujo para justamente
discutirse si en efecto lo que están haciendo es eso. Hay un injerencismo, hay un intervencionismo del gobierno de Estados Unidos, dice el presidente, hay golpismo. Y no dice el presidente que esté habiendo, que sea golpista Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o que el ejército vaya a dar un golpe de Estado, pero si lo que sí dice, cuando lo compara con las condiciones que se generaron previo al golpe, al asesinato de Francisco I. Madero, fue eso, que se generaron entonces y se están generando ahora condiciones para una situación, pues, nada democrática, por decirlo de esta manera. Claro, pues muy interesante lo que nos platicas, Álvaro, sobre este tema y bueno, pues sobre todo aclarando pues lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes en cuanto a lo que es el delito de traición de la patria, que en el colectivo imaginario siempre pensamos que era el fusilamiento y sobre todo es muy importante retomar y recordar que hubo reformas y por ahí en el chat decían, pensando, por ejemplo, en esta multa de los 50,000 pesos, que es muy poco para, por ejemplo, si lo traducimos para el calibre de las personas a las que se les está señalando, bueno, de las que estamos hablando ahorita. Ya lo decías tú, que en el caso de ellos no va tanto por ese lado, pero pues sí, las multas son un poco, y las sanciones para el nivel de delito, no sé qué pienses tú, si sean cortas o justas, pero pues el tema es muy interesante.